Muy bienvenida, Andrea. Queremos contar de Andrea que ella se graduó de la Escuela de Arquitectura de la Católica el 2001 y magíster en Diseño Arquitectónico en la misma universidad el 2011. Se tituló, esto lo digo con orgullo porque fui su profesora de título, con la remodelación de un edificio patrimonio moderno, que es la Copelec de Juan Borchers. Desde el 2003 al 2015 trabaja como profesor asistente en diversas universidades como la Finisterrae, la UDP, Universidad Andrés Bello, la USS de Puerto Montt. Trabajó pocos años para alguien, trabajó con Sebastián Irarrázaval antes de independizarse, y el año 2011 se traslada a Puerto Varas, donde instala su oficina a buen arquitecto, en la cual ha desarrollado una línea de diseño asociada principalmente a la reinterpretación de antiguos galpones del sur de Chile. La obra de los últimos años ha sido publicada en diversas revistas chilenas y seleccionada para la última Bienal de Arquitectura 2019. Además, puedo destacar que Andrea es una gran fotógrafa de paisaje y de arquitectura, y con muchos seguidores y fanáticos, no solo en el aspecto de arquitectura, sino de la fotografía. Bienvenida, Andrea, es un gran honor tenerte en Guía de la Arquitectura. Gracias, Carolina. Gracias a ti, gracias a Matías y a Max por la invitación. No sé si estoy en vivo. Estoy en vivo. Ya. A ver, voy a empezar con la presentación. La idea de esta presentación no es que vaya a presentar una obra específica. Voy a presentar como las estrategias de diseño más que las herramientas de diseño que nacen a partir de la observación de estos antiguos galpones del sur de Chile, para reinterpretarlos y, como decía la Coco, incorporar estas estrategias de diseño en el diseño de viviendas. A ver, el título de esta presentación se llama Serie Casas Galpón, 3 estrategias de diseño y un desmarque. Parto con los croquis de algunas obras o por lo menos de algunos anteproyectos. Cambié el título también de esta presentación de la palabra herramientas a la palabra estrategia, ya que la estrategia, armando la charla, al fondo la idea de la estrategia engloba una serie de acciones que seguramente, y vamos a ver más adelante, una estrategia tiene varias herramientas, ¿ya? El título de esta presentación representa la exploración y la línea editorial del trabajo que hemos desarrollado en la oficina durante ya 9 años. Este trabajo se ha ido armando con el tema de los galpones de guarda como foco de observación para el diseño de viviendas contemporáneas en el sur de Chile. ¿Por qué el galpón? Nace desde un interés intuitivo que tiene que ver con el sentido común que a simple vista parecían tener estas construcciones. La primera razón, intuitiva, digo, es un volumen con identidad local. Podríamos decir que es un objeto que pertenece al paisaje. La segunda razón es que es una estructura originaria, básica, o sea, es un volumen formado por muros con techos a 2 aguas, que en esa sencillez abre la oportunidad de utilizar la estructura como terminación, es decir, como herramienta de diseño. Con respecto a esa sencillez, decir que esta tipología de estructura ha sido una solución universal, construida con variados materiales en diversas culturas y épocas. Aquí donde mencionaba anteriormente, es una figura como icónica que se ha construido con barro, con piedras, con palitos, con techos de paja o diversos techos más livianos. El valor que se observa en estas estructuras se transforma en objeto de diseño a través del oficio y la expresión del material. Por último, la tercera característica que me llamaba la atención era el material. Los galpones son estructuras construidas completamente en madera, desde la estructura hasta el cerrojo de la puerta. Se reconoce en esta característica que a través del oficio de la carpintería hay una oportunidad de diseñar los detalles más mínimos y de controlar la atmósfera, controlar la cualificación de un espacio, digamos. Aquí nace la hipótesis de que con una cuadrilla de carpinteros yo me imaginaba que podría hacer todo, desde la estructura hasta los muebles, pasando por ventanas, puertas, portones, celosías, etc.
Yo tenía que construir mi casa en Puerto Varas y estas 3 características me hicieron sentido para tomarlas como base de diseño. De la construcción de este proyecto, de mi casa, digo, nace esta exploración que siguió engrosándose hasta hoy. La idea de esta presentación es que voy a desarrollar estas 3 ideas como hipótesis. En la primera parte voy a explicar entonces estas características presentes en los galpones, y en la segunda parte cómo las hemos aplicado en viviendas contemporáneas en el sur de Chile. La primera parte, que son las 3 características de los galpones que voy a describir, y parto con la 1. Primero, decir que el galpón es un volumen con identidad local. Y aquí voy a desarrollar estas 3 ideas que permiten entender esta afirmación. 1, la medida del galpón le pertenece al paisaje. 2, la forma geométrica del galpón es una forma reconocible, como conocida, que se hace conocida. Y 3, que es un objeto hecho a mano. Vamos al punto 1, en relación a la medida del galpón y su pertenencia al paisaje. El uso del galpón está asociado al trabajo ganadero y agrícola, es decir, tiene que ver con el territorio, al trabajo del campo. Son espacios que se ocupan para guardar fardos de cientos de hectáreas, guardar maquinaria, tractores, carros, ordeñar vacas, alimentar terneros, etc. Son volúmenes que van desde los 150 metros cuadrados de planta a 600 metros cuadrados de planta. Estamos hablando de 5 por 10, 6 por 12 mínimo, hasta los, no sé, 20 por 30, 25, 35. Esas yo diría que son las plantas máximas. Y desde los 5 a los 20 metros de altura. Se trata de construcciones no solo de amplia superficie, sino también de muchos metros cúbicos. Esta medida asociada al territorio es donde en el fondo aparece esta figura como algo icónico. La segunda idea asociada a la identidad del galpón es esta forma que es reconocible en el paisaje. Podemos decir que el volumen del galpón es una forma reconocible porque es visualmente repetitiva y tiene 3 características que permite asociarlo. Primero que nada, o sea, estas características son de estudio mío, ¿ya? No es que sean, no es que se vean ahí en esa figura, pero tiene características que se pueden intuir desde ahí. 1, es una planta compacta, o sea, es una figura geométrica cerrada, cuadrada o rectangular. 2, tiene muros continuos, principalmente opacos. Y 3, tiene grandes techos a 2 aguas. Aun cuando tienen diferencias, estas 3 características lo convierten en un objeto muy fácil de reconocer en el paisaje. Y con respecto a estas diferencias, mencionar, como se ven en estas siluetas, que las tomé de otros arquitectos que hicieron un estudio de levantamiento de los galpones en el lago Yanquihue, donde se puede ver la llegada al suelo, la silueta en la parte de abajo, que tiene que ver con cómo se adapta este galpón a cambios de nivel, y por otro lado la estructura interior o las naves que tienen, que a veces son acusadas por la forma o la silueta del galpón. Aún con estas diferencias, la memoria colectiva o la imagen de estos galpones se hace reconocible por estas otras características nombradas. La tercera característica es que parece un objeto hecho a mano. Dice así: sucede también con estos galpones que junto con saltar a la vista su enorme tamaño, sorprende por el contrario la dimensión de la madera con la cual todas estas obras están construidas. Se trata en todos los casos de pequeñas piezas ordenadas para lograr un perímetro hermético, lo cual genera variadas texturas, ya sea por el grano de la tejuela, o bien el listonado de las tablas dispuestas rigurosamente una sobre otra. Este detalle hace que este enorme volumen que pertenece principalmente al paisaje, en su cercanía se sienta como hecho a mano. Podríamos decir que esta característica lo convierte en un objeto artesanal de valor patrimonial. Con esta idea termino las 3 características de los galpones que tienen que ver con la identidad del volumen.
y que en resumen estarían dados: 1 por el tamaño, relacionado a esta extensión del territorio; 2 por la forma geométrica, reconocible; y 3 por este valor artesanal. Una segunda característica de los galpones es la estructura y sus componentes. Aquí voy a describir en el fondo la estructura de estos galpones. El galpón tiene una estructura compuesta por dos partes: la envolvente, formada por el perímetro y el techo, y la estructura interior, formada por pilares y entrepisos. La envolvente, el perímetro y el techo. El perímetro corresponde a un muro formado por elementos de madera, tales como pie derechos, cadenetas y diagonales. Esta estructura base es forrada por tablas o tejuelas, las cuales también tienen un rol estructural, que es de arrastrante. La mayor característica de interés de este muro es la diferencia expresiva de sus caras, siendo una, la exterior en estos casos, plana, texturada pero plana, y otra, que es la interior, nervada, ya que deja a la vista todos sus componentes. Los muros perimetrales, por su parte, tienen dos tipos de apertura. Uno, aquí se ven estos en las elevaciones de arriba, en las elevaciones de los frontones, el muro plano, el exterior, el de la izquierda, como con la textura de la tejuela que se ve abajo, y por el interior la nervadura de los pies derechos, diagonales y cadenetas, que en este caso no, sí hay al fondo. Se ve también en esa elevación el tema que voy a tocar ahora, que tiene que ver como con el control de las aperturas de estas fachadas, para poder lograr o para poder entender estos muros continuos que después van a servir como herramientas de diseño. Los muros perimetrales, por su parte, tienen dos tipos de aperturas, que se ven acá: grandes vanos que corresponden a portones para que entre la maquinaria o los animales, y pequeñas aperturas puntuales o lineales que generalmente corresponden a ventilaciones. El techo, de la misma forma que los muros, se construye a partir de piezas que se amarran entre sí. En este caso son los tijerales y las costaneras, que junto al revestimiento exterior, las tejuelas, forman los planos inclinados del techo. Estas superficies tienen las mismas características expresivas que los muros. En ambos casos, el interés que adquiere la estructura es la oportunidad que ofrece cada pieza que construye el muro como objeto de diseño. Eso con respecto al envolvente. Con respecto a la estructura interior de los galpones, la estructura interior, se muestran aquí sus elementos. La estructura interior corresponde a líneas de pilares que forman una grilla para sostener los entrepisos y el techo. Esta grilla se organiza hacia ambos sentidos, cada 4 o 5 metros, y sobre ellos, en un sentido, se instalan las vigas maestras, que sostendrán a su vez las vigas de piso, formando un entramado. Se trata de una superposición de elementos y capas, donde cada uno tiene su rol y diseño en sí mismo que afectará al resto. Lo que importa acá es el valor del diseño que hay en cada elemento y al mismo tiempo agrupados. O sea, lo que generan en perspectiva. Ahí se ve abajo, por ejemplo, la foto de abajo es la foto de este mismo galpón. Este fue un levantamiento que hicimos, uno de los galpones más grandes de acá, donde se pueden ver las vigas de entrepiso, que impide la percepción del otro piso. Ahora, estos galpones tienen además sobre el piso, o sea, la percepción del espacio es del perímetro como plantas libres, pero nunca la vertical, o muy pocas veces, digamos. El resultado de la estructura interior entonces de los galpones es el de plantas libres, que sin embargo están pobladas de estructura. La tercera característica de estos galpones es la madera y su capacidad técnica, o sea, la madera, su capacidad expresiva y atmosférica a través de la técnica. Otro tema de interés en estos galpones es el uso de esta madera como único material de construcción. Sucede aquí que desde la estructura base, pasando por los pies derechos, diagonales, entrepisos, pisos, revestimientos, elementos de arquitectura interiores como escalera, tabiques, antepechos, puertas, ventanas, muebles y hasta pequeños detalles como pilastras o cerrojos son construidos con madera. Destaca aquí no solo la posibilidad que abre el material en su capacidad técnica de responder a todas estas funciones, sino que además su capacidad expresiva, capaz de controlar la luz y de generar distintas atmósferas.
Yo creo que aquí lo más representativo es esa foto que muestra en primer plano el pilar con las vigas, con una robustez. Después se ven estas escaleras también de madera que tienen como el ritmo, el fondo de la necesidad de la escalera y de la estructura de madera, y al fondo este portón con las tablas dispuestas separadas que permiten en el fondo el control de la luz, pudiendo generar atmósferas distintas y controles visuales distintos y cualificar el espacio. Voy a entrar ahora en la segunda parte, que tiene que ver con ahora implementar estas tres ideas a través de ocuparlas como estrategias de diseño. La primera estrategia de diseño es el volumen compacto a dos aguas y de madera como estrategia de identidad local. Lo que importa aquí es cómo se construye este volumen, cómo se rescata la idea de este volumen. La segunda estrategia de diseño tiene que ver estructura, y es donde todos los elementos estructurales de estrategia de diseño es la utilización de esta capacidad expresiva y atmosférica que permite la madera y la técnica. La serie Casas Galpón ha sido una exploración de estas estrategias de diseño que ha apuntado a traspasar estos valores observados en los galpones al diseño de viviendas. Primera estrategia de diseño, el volumen y su propuesta de identidad. El volumen puede ser la propuesta más icónica de identidad porque es el ámbito donde el objeto se presenta asociado al paisaje y por ende se relaciona con el territorio y con cada uno de nosotros. Ha sido el principio y el fin para estas exploraciones. En cuanto a diseño, podríamos decir que es la resultante de la reunión de todas las herramientas aplicadas para resolver la estrategia de identidad, o sea, todas las herramientas nombradas que aquí las voy a desarrollar. 1, la planta compacta. 2, el diseño de las fachadas, el techo a dos aguas y la utilización de la madera como elemento expresivo. Podría también mencionar la proporción, pero que creo que esto todavía está de manera bastante intuitiva y no ha sido estudiada. Aquí entonces muestro 8 obras donde se ve esta relación o la propuesta del volumen en el paisaje, que voy a explicar ahora cómo fueron aplicadas las herramientas de diseño para llegar a esto. 1, tomar la idea de la planta compacta del galpón, es decir, el valor de los metros cúbicos por sobre los metros cuadrados. La planta de un proyecto habla de la distribución y de la relación de un interior con un exterior. Tomando en cuenta el volumen compacto que sugiere el galpón como propuesta de identidad, el ejercicio en estas obras, digamos, ha sido explorar proyectos donde la distribución está concentrada en plantas cuadradas o rectangulares y en dos niveles, de tal forma que la relación del objeto con el suelo no sea por extensión de superficie, sino que por aumento de volumen. Lo que importa en estos proyectos es los metros cúbicos por sobre los metros cuadrados. ¿Ya? Aquí muestro 12 plantas de casas distintas, donde se ve en el fondo. No me interesó mostrar la distribución interior, la cual también se afecta porque son casas que en general no tienen pasillo. La idea de estos recintos se resuelve generalmente con halls interiores que sirven de distribución. Pero son todas plantas muy, muy compactas. El segundo elemento o herramienta de diseño asociada a esta estrategia de la identidad tiene que ver con el diseño de las fachadas. Entonces se llaman las fachadas y la distribución de los vanos. Para el diseño de las fachadas, de igual manera como se observaba en los galpones, se ha explorado la concentración de aperturas para lograr la generación de muros opacos o con aperturas muy puntuales que trabajen a favor de la percepción de este muro continuo que veíamos y observábamos en los galpones. Sin embargo, el cambio de programa, o sea, digamos que ya no es una bodega gigante para un territorio, ni para animales, sino que es una vivienda para seres humanos, el requerimiento de las aperturas es mucho mayor que para el caso del bodegaje, y la escala y la medida mucho menor. Por lo tanto, tenemos un problema. Ante esta situación, la estrategia ha sido concentrar las aperturas en una fachada, idealmente, 2 máximo, o sea, que se abren más,
y agregar el techo como la quinta fachada que permite la entrada de luz, vistas y ventilación. De aquí la abundancia de lucarnas en los proyectos, que lo voy a mostrar acá. Todos estos proyectos en general están perforados en el techo justamente para poder controlar la opacidad de la fachada. El trabajo de las lucarnas creo que ha sido una investigación también, en el sentido que hemos explorado desde perforar la cumbrera, de retornar, acá abajo se ve cómo retorna la ventana desde el hombro del volumen, perforaciones en el techo, en cualquier lugar, ya sea como en obra, o la incorporación de objetos comprados, como es una Velux, que permite además la ventilación, y por último la más exacerbada, que diría que es como ya cambiar radicalmente un techo opaco por un techo translúcido, como es el jardín de invierno aquí de las terrazas de las cabañas foráneas. El corte, y aquí aparece el desmarque que hablaba en el título de esta presentación. El corte del galpón, o sea, el espacio interior, cuando hablamos como de esa estructura, destaca por ser un espacio lleno de estructura, o sea, es como un espacio habitado, lo cual impide la percepción total del volumen. El cambio de escala, de nuevo, que tiene que ver con esta bodega gigante, donde habitan animales o guardar fardo, el cambio de escala que tiene que ver con la medida humana, es un aporte en este caso, por su relación de medida, para la liberación de la estructura a favor de la completa percepción espacial del volumen, ya no desde afuera, sino que desde el interior. Entonces, la propuesta en este caso ha sido reconocer el volumen, ya no solo desde el exterior, sino también habitar la oportunidad que ofrece esta silueta envolvente como espacio. Esto pone en valor la idea de diseñar a favor de los metros cúbicos por sobre los metros cuadrados y el potencial que genera estos metros cúbicos para las relaciones espaciales interiores, para la iluminación del espacio y para ampliar el espacio. O sea, no es lo mismo tener un espacio de 6x3 con 2,40 metros que de 6x3 con 6 metros de alto. En estos cortes se expresa la lectura del volumen completo y las relaciones que se generan en construcciones de 2 y 3 naves. Estos son 6 proyectos que están en proceso, menos el de arriba a la derecha. Este es el refugio del Maullín, que está construido. Los demás, esta es la Casa La Dicha, que está en construcción. Los demás están en proceso, en cierres de proyectos y van a empezar sus construcciones. Los del lado izquierdo son todos de una nave, los del lado derecho son, que ha sido la última exploración, de 3 naves, y la idea, como se ve en estos cortes, es aprovechar la silueta, pero para poder tener todo ese espacio y poder relacionar, por ejemplo, un lado con el otro de la casa, para poder meter luz y para poder relacionar espacios interiores. Todo lo que he comentado como de los proyectos hasta ahora ha sido en relación a la exploración de la identidad, del volumen, ¿ya? Voy a pasar ahora a la estructura como terminación. En la serie Casas Galpón se ha explorado la incorporación de la capacidad expresiva de la estructura en el interior. Esta exploración ha ido desde la fidelidad máxima con las formas constructivas del galpón original hasta una libertad mayor que toma esta estrategia más bien como un concepto, que al final del día eso no es nada nuevo, sino lo lleva a un polo, pero aquí siempre se ha cuidado eso dentro de la investigación del galpón. A modo de ejemplo se muestran acá 2 casas donde se han aplicado estos 2 extremos. Arriba está el refugio del Maullín, donde se trabajó fielmente con las leyes constructivas de una estructura tradicional en madera. Se ven, por ejemplo, los tijerales, la estructura de los muros que se lleva a la parte de las ventanas, que está allá al fondo. Y además 2 elementos, se incorporaron aquí 2 elementos de arquitectura, como la escalera y el puente, a los cuales se les dio un lugar jerárquico dentro del espacio y que se aprovechó en el fondo toda como la lógica estructural de instalar estos elementos como parte importantes del diseño de la casa. Abajo
en otro ejercicio que fue bastante seguido, no tan seguido, en realidad como 2 años de diferencia, la Casa de los Portones Rojos, donde se explora también la capacidad de diseño de la estructura, pero esta vez de manera mucho más medida. Acá, más que aprovechar todas las estructuras existentes en el galpón, se tapó y se cubrió toda la cáscara para poder lucir solamente algunos elementos, como fueron la escalera, la lucarna, que agarra otra corporeidad, digamos, y la ventana, el ventanal del fondo, digamos, que es un muro cortina. Entonces, nada, lo que me parece importante aquí es como destacar estos dos, no son polos, pero uno, el refugio bastante exacerbado, la estructura original de una construcción o estos galpones de madera, y la de abajo ya muy controlado. Y por último, la tercera estrategia de diseño, asociada como a la expresión de la madera y el control de las atmósferas, puse un ejemplo acá, exacerbado, de una casa de las nuevas que he hecho, y la primera, que es mi casa, que ahí se ve al fondo donde estoy ahora, que es el control en el fondo de estas atmósferas. Estas dos casas fueron construidas con madera de pino 1x8. Voy a leer mejor esto porque si no me enredo. Dice, la capacidad expresiva de la madera para el control de las atmósferas. Esta exploración se ha dado a través de la exacerbación de las distintas formas de diseñar con la madera como terminación. Las dos obras que se muestran aquí, ambas han sido diseñadas, como les decía, en madera de pino con aguada blanca. Sin embargo, en las dos se propusieron objetivos distintos para lograr cualidades espaciales diferentes. La de arriba tiene por objetivo ser una casa, que es la casa Oslo, que se llama, tenía por objetivo ser una casa súper limpia, como minimalista, donde la percepción del espacio se enfocara en los volúmenes interiores, los planos y la luz por sobre los elementos. En el caso de abajo, que es mi casa galpón, el ejercicio fue todo lo contrario. Se incorporó acá el diseño estructural de cada elemento, de elementos, como un objeto de interés dentro del espacio. El objeto, en este caso, el objetivo era incorporar a través del detalle el valor de la construcción como un objeto hecho a mano. Esa es la diferencia. Yo creo que es bastante elocuente estas fotos de mostrar cómo la sumatoria de tablas, estas son tablas puestas de 1x8 puestas de tope, y cómo puede cambiar la expresión. Abajo son las mismas tablas con diferentes pinturas, se están abriendo ya más, pero las barandas, por ejemplo, en una se convierten en estos cuerpos llenos, y en otra como la capacidad de diseño que hay en el fondo al poder diseñar cada uno de estos elementos y las diferentes cosas que provocan. Esa es la última herramienta de diseño, y cerrar volviendo a la imagen de estas casas, que creo que en general es como este objeto en el paisaje el que llama la atención, o el que partió, el que como que me hizo como interesarme por poder lograr una arquitectura con una cierta identidad con el paisaje, y pensar que por fuera podía como sumarse a lo que estaba en el colectivo, en la memoria de una persona que pasea como por el sur de Chile, y por dentro esto podía explotar y podía ser contemporáneo y puro y limpio, o podía ser lleno de nervaduras y de refugio. O sea, esa flexibilidad que abre como esta herramienta de diseño en el interior de estos proyectos es lo que a mí, o es lo que me ha hecho atractivo seguir como con esta misma, porque uno podría decir, bueno, pero si son todas súper parecidas por fuera. Sí, son parecidas, pero no son iguales. Que es lo mismo al final que pasaba como con los galpones. No son iguales porque tienen distintas maneras de llegar al suelo, porque tienen distintas proporciones, porque en plantas, en el fondo, y por todo cómo se desarrolla el mundo interior. Eso es. Gracias, Andrea.
damos paso a los estudiantes para que hagan sus preguntas y después abrimos las preguntas al resto del público, que veo que tenemos connotados asistentes como la Pilar Urrejola, Martín Lavé, la Carolina Portugués, y no he alcanzado a mirar mucho más. Eso miré a la rápida. Está sin audio, Pilar. La Pilar está hablando y está en muda. Que no digas connotado, así que estamos muy contentos de ver las cosas que hace la Andrea. Mi profesora de primer año. Gracias, Pilar. Qué honor. Mi profesora de taller 1 le cuenta todo. Así es. Que me hacía sufrir. Con honor, igual que tu profesora de título. Mi profesora de título y mi profesora de taller 1. ¿Qué me decís? Está bien, los inicios y el fin. Así es. ¿Quién quiere partir con la primera pregunta? Hola, ¿hay alguien ahí? Levantó la mano Francisca Fernández. Dale, Francisca. ¿De qué grupo eres? Grupo 1. Muy buena la charla, muy buenas obras también. Bueno, mi pregunta dice así. ¿De qué manera al proyectar la arquitectura bajo la misma morfología, en este caso el del galpón, permite lograr exploraciones tanto internas a modo de habitar y cómo relacionas, cómo las relacionas con el paisaje y el territorio? ¿Cómo relaciono el objeto con el territorio? O sea, es decir, como que esta morfología del galpón se repite en varias de tus obras, ¿cómo haces ese juego como de el habitar con el paisaje y cómo se refleja eso también en el interior? Porque como que creo que eso que fue lo que expliqué en la charla. A lo mejor no se entendió. Que fue en el fondo específicamente la relación del objeto con el exterior a través de la identidad, digamos que a través de la forma geométrica, el tamaño que en este caso no aplica, por lo tanto aparecen como otras estrategias a través del material, la forma geométrica y los muros continuos, esa sería como, y la madera. Yo sigo trabajando, yo diría que lo que más rescato hasta hoy día de la versión como original del galpón es que trabajo mucho con reciclaje en estas fotos que se ven aquí, se ve mucha tejuela, esa tejuela en general es reciclada, y si no, formatos más sencillos como la madera de pino tratada, madera de pino IPB, pero ocupado como a la antigua, digamos, con el traslape, madera 1x8, traslapada, y creo que esa expresión de la madera es algo que lleva, junto con las otras características que nombré, para diseñar este objeto, traen a la memoria en el fondo ese objeto que es el galpón. No sé si respondo. Eso del objeto con el territorio. Ahora para adentro, lo que explicaba al final, estas herramientas de diseño que son como bastante abstractas, porque en el fondo abren la posibilidad de diseñar con la estructura, de poner un elemento en el centro de una planta como es una escalera y hacer que eso sea el distribuidor de espacios y solo lucirlo a través de su estructura. Eso no es ninguna novedad en la arquitectura contemporánea. Nace ahora acá porque aplica muy bien en estas construcciones originarias y bueno, el mundo interior se despega del mundo de la cáscara de este volumen, que creo que es el importante en la relación con el territorio. No sé si respondo. Sí, muchas gracias. Gracias, Francisca. Cris Fuensalida, ¿de qué grupo eres? Hola, no soy de ningún equipo, si quieren espero y hago mi pregunta después. ¿Se escucha? ¿No? Hola, Cris, no escucho Sí, mucho. dale nomás. Más No, cerca, dale sí. nomás.
Es que no soy de ningún equipo. No, yo me metí a la charla por Instagram. No sé si... Ah, ya, pero da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Da lo mismo, dale. Da lo mismo. Eh, Matías dice que te vamos a poner nota igual. ya, pues, primero muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Sigo hace rato tu trabajo, lo encuentro muy bueno. Gracias, Cris. Las dudas son dos, porque tú hablaste sobre ocupar como pasar del metro cuadrado al metro cúbico. ¿Te escuchas? Sí, sí. Más cerquita el Ahí. micrófono, eso, ahí sí. Ahí. Sí, de pasar del metro cuadrado al metro cúbico. No te escucho, se perdió el micrófono. ¿Aló? ¿Se escucha mejor? No se oye. ¿No? Aló, Ahí, aló. ahí sí, ya, a ver. Pasa que cuando se ganan estos metros cúbicos con alturas de 6 metros, ¿cómo mantienes la escala humana? Porque tú bien, o sea, me gustó mucho eso que dijiste, que el galpón tiene una escala como con la extensión y también tiene una escala humana al ser como, no sé, este detalle de exterior o de las tejuelas, pero en el interior pasa a ser una escala un poco fuera de lo humano, por así decirlo, porque el techo es muy alto. ¿Cómo logras cobijar cómo se logra cobijar ese espacio como para sentirlo un espacio interior todavía? Ujú. Ya, ese sí es un tema para mí Y para desarrollar. Yo creo que estamos acostumbrados a vivir en espacios muy, muy pequeños. Nadie nos dijo que vivir que habitar espacios de 5 metros era maravilloso. Y que a veces no es necesario tener más metros cuadrados y es mucho más rico tener más metros cúbicos. Yo creo que el trabajo ha sido ese. Ahora, como referencia a los galpones, la percepción interior nunca es tan desescalada porque la verdad es que son un piso arriba del otro, por lo tanto tiene que estar, como están todos rotos, uno tiene esa oportunidad. De hecho, yo lo viví así, yo me metí en un galpón y como ya no se están cayendo a pedazos, estos vacíos interiores hacían percibir estos espacios. Eh, Ahora, ¿cómo lo trabajo en las casas? Yo creo que cuando son generalmente, y ahí como a lo mejor otra herramienta de diseño, en ese sentido es una buena pregunta, nunca dejo el espacio vacío, siempre aparece, y si te fijas, o a lo mejor tendría que yo misma revisar las plantas de estas casas, pero es un tema como este descampado, ¿cierto? Asusta vivir como en estos metros cúbicos, y yo creo que la incorporación de elementos adentro, como chimeneas, escaleras, puentes, habitar esa altura, ¿ya? O sea, ha sido un tema de interés habitar la altura, no mirarla desde abajo hacia arriba. El altillo, la buhardilla y la escalera para llegar a esa buhardilla que participa de ese espacio ha sido como un tema de interés en estas casas. Yo creo que ahora si me pusiera a leer yo misma mis plantas y los cortes que hemos trabajado, siempre va a aparecer ese elemento. O sea, la idea de habitar más arriba, participando de esos metros cúbicos, que es parte como de lo rico del metro cúbico, creo yo. comprendo. Muchas gracias. Oye, ¿podría aprovechar la segunda pregunta que tenía? Es Sí, que claro. en cuanto a lo estructural de esta forma de galpón, que tiende a ser como un cubo y con un triángulo arriba, y este triángulo tendería a abrir los muros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se logra, bueno, quizás sí se logra, yo lo desconozco, pero a veces me da miedo un poco esa forma de galpón, en el sentido de que tendría que poner unos tensores quizás, o unas vigas que puedan cortar. Me he dado cuenta que tú lo lográis con fierro, armas como un armazón de fierro que contiene la madera, pero sin ese armazón se podría lograr igualmente. Sí, por supuesto que se puede lograr. O sea, de hecho no lo mostré, como que hay veces que uno empieza a editar y todo, pero la ocupación de todos los tensores, tengo una casa que es la casa que aquí está en la esquina, esta acá, que es la Prieto Valladares, esa casa, toda esa parte de arriba, ese es el living comedor de la casa y todo ese volumen arriba está vacío.
¿ya? Lo que pasa ahí es que efectivamente los dos tijerales necesitaban un tirante o un tensor o un elemento de amarre, y lo que hicimos ahí fue poner un tensor muy liviano, de tal forma que no achatara el espacio. De nuevo, como a favor de entender el punto de la cumbrera y de no matarla, ¿ya? Eso ha sido, pero siempre con la estructura a favor del proyecto. No, eso No, como herramienta de diseño, de nuevo. La estructura a favor, siempre. ok, ok. Muchas gracias. Gracias a ti, Cris. Nicole Pavés. Sí. Hola, Hola, Nicole. ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, ya. Ya, esta es mi pregunta. Tiene un poco de relación con la pregunta anterior, con respecto a la escala que alcanzan estos proyectos en el interior. Y dice, ¿cómo fue la toma de decisión de proyectar un espacio de planta libre de doble altura y además con grandes paños de ventanales, emplazado en el sur de Chile, en vista de que requiere muchos más esfuerzos mantener la temperatura en esta latitud? ¿Cómo se llega a convencer al cliente de varias decisiones tan radicales que podrían significar más gastos y esfuerzos? Ya, esa es una pregunta que me hacen muchos clientes, si estos grandes ventanales, porque al concentrar en el fondo por diseño todos estos ventanales en algunos puntos, efectivamente los estares, sí, hay grandes paños de ventanal. Tiene que ver, yo creo, la solución de esto con la orientación. Generalmente estos ventanales están abiertos, o la propuesta es abrirlos al norte, y la orientación al norte y norponiente acá es una orientación maravillosa para el invierno. La verdad es que el sol entra y puede calentar la casa completa y podéis tener la calefacción apagada todo el día en un día de sol. En día frío da lo mismo, el ventanal no influye, pero para los días de sol el ventanal solo es un aporte. Entonces, la verdad es que yo creo que es mucho más aporte tener estos ventanales gigantes que un entorpecimiento, digamos. Por lo demás, hoy día hay tecnologías, estos vidrios, le ponemos unas láminas que impiden, ponte tú, que entren los rayos UV, que conservan el calor en el interior, o sea, permite que la transmitancia térmica sea mucho más lenta, y todas esas cosas también ayudan. Pero yo creo que como con herramientas pasivas, como fue al principio como empecé, solamente con una cosa de orientación, y por supuesto con termospaneles, o sea, eso es como de cajón, como de entrada. Con eso ya es un gran aporte, la orientación. También, como aparte de esta pregunta, vi que en varios proyectos existen como unos unos patios de invierno. Ya, ok. ¿Jardines de invierno, sí? Que están como adosados a las casas. Estos patios de invierno están completamente sellados, como vidriados, ¿o no? Es que mi pregunta No. va porque... ya. O sea, sí, están completamente cerrados con un envoltorio, ¿Sí? pero no son completamente herméticos como el interior de una casa. O sea, puede tener filtraciones, por ejemplo, en el hombro, en la unión del tijeral, del techo con el muro, a veces puede quedar una ventilación, que muchas veces lo hago de adrede. Otras veces se busca cerrar. Ahora acabo de hacer un invernadero que no está aquí porque no tenía que ver tanto como con el tema, pero ese invernadero quedó entero cerrado. Este jardín de invierno que mostré acá, que es de las cabañas Foráneo, no es que sea un jardín de invierno cerrado, simplemente es un techo de vidrio, ya que igual cambia la atmósfera y cambia la calidad espacial de ese lugar. O sea, es un muro opaco con un techo de vidrio. Es distinto estar en ese lugar que con un techo opaco, ¿ya? Pero no son necesariamente herméticos. Generalmente no.
Ya, o sea, no es un espacio como que permite que se mantenga el calor para después abrir la casa y que se circule Sí, ese sí, mismo calor. muchas veces sí, es que hay de los dos, son espacios cerrados, pero no herméticos, que es distinto. Ah, ya entiendo. ¿Ya? Es un Ya. espacio cerrado, entero cerrado, con techo de vidrio, muros de vidrio, pero que Ujú. pueden, no sé, aquí yo ocupo vidrios simples, no voy a ocupar vidrios de termopaneles. Claro. Entonces es otra relación con el exterior, es un espacio intermedio. Ujú. Ya, perfecto. Gracias. Ujú. Gracias a ti. Simón, ¿tienes levantada la mano? Sí, hola. Hola, Simón. Muchas gracias por la charla. Gracias. Mi pregunta va sobre la sostenibilidad y la reutilización de los materiales. ¿Sobre la Eh, qué? Perdón, ¿la sobre sustentabilidad? Ah, ya. sí, y la reutilización de los materiales. Sí, por ejemplo, tú cuando empiezas a diseñar, ¿ya tienes pensado que vas a usar los materiales reciclados o los añades una vez ya hecha la base de diseño? Y después, y si estos materiales también establece una relación sobre la estructura de esta obra nueva o sobre las terminaciones, etcétera. Ya. A ver, la reutilización de materiales es todo un tema, es como un mundo en sí mismo, ¿ya? Desde conseguir la madera hasta trabajarla, es una artesanía, hasta volver a ubicarla. Voy a hablar de la reutilización, de la sustentabilidad, creo que se queda como en otro tema, si esto se puede entender como conceptualmente como reutilización, pero la reutilización es un tema que a mí me encanta, lo hago usualmente les comentaba, con la tejuela exterior, pero en el interior, si bien lo he hecho varias veces, es complejo, porque es un tema con mucha incertidumbre, o sea, tú puedes comprar un galpón antiguo que lo desarman, o puedes comprar madera de reciclaje, pero es muy difícil asegurarse la cantidad de piezas que hay. Entonces, hay dos maneras de hacer eso. Una, diseñar y después conseguir ese material para poder hacer lo que se diseñó, ese conseguir ese material empieza a ser un tema, o sea, todo un trabajo de buscar dónde están las piezas de esa sección que se necesitan, qué sé yo. El refugio del Maullín fue una casa que se hizo entera reutilizada, toda la estructura de esa casa que está a la vista es de madera reutilizada, toda la madera, los revestimientos interiores, todo reutilizado. Y ahí lo que hicimos fue, yo compré el material y con lo que había diseñé, ¿ya? Son dos maneras de partir, digamos. Cada una tiene diferentes maneras como de abordarlo. Una tienes que conseguir lo que diseñaste y en otra tienes que diseñar con lo que hay. Como eso. Entiendo, muchas gracias. Acá tengo otras preguntas. Ah, no, Hernán Josué, o no sé cómo se dice, del grupo 7, tiene que hacer una pregunta. Bueno, pregunta no es de la tarea, pero sí algo que surgió mientras investigábamos sobre Andrea, y era que encontramos que había hecho una intervención en mimbre. ¿De alguna forma esto le influye en el trabajo en los galpones? Mira, la única asociación que hay entre el mimbre y los galpones es mi pasión por la artesanía. Mm. Me Sí, encantan porque, los oficios. porque Llegué a trabajar en el mismo. ¿Ah? algo había leído en este artículo que encontré por ahí, que habían conceptos igual que se repetían tanto en el trabajo de los galpones como en esa intervención. Entonces me quedo dando la vuelta. No tienen nada que ver, son trabajos que no tienen absolutamente nada que ver, son de Ah, épocas ya. mías distintas. Lo único que sí creo insisto, que calzan, es que a mí los oficios es algo que me atraen mucho. Los encuentro muy completos, que esto de trabajar con un solo material, de la escala humana, de la técnica, bueno, no sé, ahí podemos hacer un manifiesto de los oficios. Muchas gracias. Andrea, ¿tú diseñas y construyes los galpones? ¿O los encargas a una constructora? No, las dos cosas. Yo construyo
y encargo constructora. Me encanta construir, amo construir, amo estar en la obra, y el control que uno tiene en la obra estando ahí en la cotidianidad construyendo es muy distinta a la que uno tiene cuando uno deriva en un constructor. Igual yo soy una arquitecta bien de terreno, me paseo mucho, están las obras generalmente bastante cerca, he tenido esa oportunidad, entonces puedo estar mucho en obra, digamos, y diseño harto en obra. Gracias. Aquí hay otra pregunta de JP. No, espérate. Aquí primero de Karina Estuardo. Pregunta, materiales, ¿cómo se trabaja con la tejuela y con la conservación del bosque? Felicitaciones a Andrea, se ve un trabajo muy hermoso y continuo en el tiempo. Muchas gracias. A ver, de la tejuela la trabajo de dos maneras. Una es a partir del reciclaje, por lo tanto es una tejuela que tiene 100 años, que se da vuelta para los dos lados, o sea, uno toma la tejuela original que llega, se limpia la tejuela, se da vuelta en el sentido vertical y en el sentido de caras, y además se trabaja punta por punta, si es que a mí me gusta trabajarla, me gusta cortarle las puntas, no me gusta que la tejuela quede completa. Eso por un lado, cuando la tejuela, cuando se es reutilizada, y lo otro es con plan de manejo, o sea, hay lugares para comprar este material, las maderas nativas, y la tejuela se compra sí o sí con plan de manejo, y viene supervisado por CONAF, y tiene que pasar por Carabineros, y tú te tenés que quedar como con estas boletas, yo creo que para toda la vida, yo compré estos certificados, eso, muy importante por lo demás. En general en las maderas ahora se hace así, o sea, si uno compra lenga lo tiene que hacer con plan de manejo. O sea. Todo con plan de manejo, sí. Después, yo trato de no ocupar maderas nativas para estructura, lo ocupo muy poco, trato de que y ojo que ahí me ha pasado que las maderas nativas nuevas, que de repente he comprado, por ejemplo, una pieza porque me faltó, porque a propósito de los que le hablaba antes del reciclaje o la reutilización, me faltó un pilar y he comprado un pilar y se torció, o sea, no hay caso. Se torció, después de un año tuve que ir, desmontar los muros cortina, cortar el pilar por la mitad, poner una horizontal, poner otra viga arriba, no, un show, nunca más madera nueva para estructura, nunca más, o sea, no es. Yo para eso siempre he reutilizado. O madera laminada, pero ya es otro cuento, como... JP pregunta, ¿cuál ha sido tu relación con el cliente? ¿Ellos te proponen la idea del galpón o tú los induces a la propuesta de diseño? Felicitaciones, hermoso trabajo y arquitectura de calidad. No, muchas gracias. La verdad es que como la primera casa que hice fue mi casa, esta casa, y que fue como el concepto del galpón más icónico, fue una casa barata, muy sencilla, con una propuesta de diseño más contemporáneo en el interior y por fuera, que tenía esta cosa que se ajustaba al paisaje. Fue un concepto que como que, no sé, podría decir que gustó al tiro, que pegó al tiro, que no sé, llámelo como quieran, pero en el fondo marcó al tiro como una línea editorial, y ahora me llaman, es divertido, en general me llaman para que haga una casa como bajo este alero, o sea, es lo que estoy haciendo desde que llegué. Sin embargo, es divertido, pero he tenido clientes que han llegado y me han dicho, Andrea, odio los galpones, me cargan las dos aguas, me cargan los techos con cumbrera, me cargan. Y yo decía, bueno, pero si hay otro arquitecto acá, en la otra esquina, de hecho, que es como somos competencia, amigos, pero competencia, ¿qué hace techos planos? No, es que lo quiero que lo hagas tú, pero no con dos aguas. Ya, no sé, al final la hicimos y se cayó esa casa por la crisis social, no me acuerdo, pero es divertido que alguien venga y me diga que odia las casas a dos aguas, pero que quiere que le haga una casa. Que quiere que le haga una casa. No, me buscan para que haga esto en general ahora, pero he tenido de todo. Cote Soto pregunta, Andrea, ¿qué opinas del uso de la plancha metálica como recubrimiento exterior a cambio de la madera tejuela? Pero tú tienes con... Tengo, con de hecho metálica. ahí se me coló una, que no la debía haber puesto, pero está ahí presente, orgullosa.
El uso del zinc es un material que sí ha ido incorporando. La verdad es que hoy día hay zinc texturado, bastante más amable que este zinc brillante ondulado. Y que, no sé, funcionan bien en términos de durabilidad y todo. Ahora, si me hacen comparar, yo nunca voy a comparar, y de nuevo vuelvo como al gusto por el oficio y a esta expresión importante que tienen en relación a los galpones originales, que tiene que ver con este acercamiento. A mí en general, las casas que hago de zinc, ojo que lo que trato de hacer cuando ocupo el zinc o donde lo pongo, es que no esté tan cerca como del cuerpo humano, es como alejarlo de la proximidad. Es como que, no sé, ahora estoy haciendo una casa que es la Dicha, que me encanta, que va a ser con zinc por fuera, pero es una casa que se entra por un puente. No es una casa que uno vaya a estar en contacto con ese zinc todo el rato, se entra por un puente que tiene 6 metros de largo. Por lo tanto, la relación con el zinc se aleja de esta cosa como cercana, que es la que yo decía, hablaba, como el galpón lo mira de lejos, esta enorme cuestión, y te acercáis, y tiene este grano que uno sigue que es capaz de reconocer y que es muy amable. Con el zinc trato de trabajarlo de esa manera, donde está más lejos del cuerpo humano, digamos, más lejos de uno, pero que es muy atractivo visualmente y el volumen desde lejos no lo interrumpe. Y Alan Fox es como un saludo. Alan, ¿quieres prender tu micrófono y hacerlo en directo o lo leo? ¿Cuánto tiempo, Alan Fox? Por ahí universidades. ¿En serio? Sí, pues. Andrés Bello trabajamos. Andrea, ¿cómo estáis? Hola, Alan. Te he dejado un recado nomás, pero ya me obligaron a participar. Veo varias caras conocidas aquí. Ahí sí, ahí te veo. ¿Cómo estáis? O sea, últimamente he sido como casi un follower tuyo en Instagram, y así que te felicito. Te mandé un recado, como dice Carolina, como felicitaciones, así como casi envidiándote, porque de hecho estoy haciendo un par de casas allá en el sur, más o menos cerca, ¿Ya? pero con toda la teoría y toda la ¿cómo se puede decir? Como la contundencia que tiene tu trayectoria, que ya cacho que ya hay 10 años allá y no sabía que era tanto. O sea, es espectacular, o sea, realmente admirable. Eso no era como un piropo. Ay, gracias, Alan. Así que si voy para allá te llamo. Ya, pues, obvio, cuando vengáis. Eso. Ya. Son los días Gracias. largos ahora, así que. Sí, pues, exacto. Chao. Los días chao. largos Gracias. y los tulipanes florecidos. ¿Todavía Sí. te quedan Ah, tulipanes? bien. Sí, no, está listo de explotar el cianotus. ¿Qué pasa con los Cristian tulipanes? Palma tiene una pregunta. ¿Quién? Ah, Cristian Palma, ya. Palma. Hola, sí, aquí del grupo 2. Primero que nada, gracias por mostrar tu trabajo. Personalmente te sigo hace mucho tiempo, así que fue muy venerado. Gracias. Quiero preguntarte, a lo largo de este curso hemos visto hartos como oficinas de arquitectos y como diferentes formas de trabajar en el sur. Y este es como uno de los primeros casos que es como muy como minimalista, posicionarse como con un volumen muy simple. Y a pesar de eso, como que soluciona todos los problemas que otros como trabajos, como que no sé si se complican, pero generan como morfologías mucho más complejas. ¿Crees tú que actualmente o en los últimos años como que existe quizá un sobrediseño a la hora de como de proyectar en el sur y se pueda como solucionar estos como temas mucho más simples? Gracias. Ya, esta es una pregunta más complicada porque tengo que opinar del resto. No sé, yo me preocupo en realidad de lo que yo hago. No, uno pueden cosas gustarle más o menos, y tener opiniones específicas sobre alguna obra específica, pero así como tan genérico, no sé. Pongo la energía en lo que estoy haciendo nomás. Me gusta en general apostar a lo más sencillo. Me gusta apostar a que... Sí, no sé, tengo un gusto por... es que es loco porque lo sencillo es una palabra súper ambigua. Al final esto es sencillo, se ve sencillo, pero
anda a conseguir las tejuelas, todas las tejuelas que necesitas, anda a conseguir la pieza de madera que necesitas, no sé, cada cosa tiene cada sencillez tiene su complejidad. Y cada otra cosa enredada tendrá su simpleza, no sé. Sí, prefiero que hablemos más de este trabajo que de yo opinar de otras cosas. Pero me gustó la pregunta, porque este curso es de crítica, tú sabes, entonces ellos tienen que reflexionar Pero sobre... ellos tienen que criticar, no yo. No, si no es criticar, es observar, conversar sobre arquitectura, Sí, que es lo que nos gusta. está bien. A mí me gusta eso, apostar como por lo... Sí, que si necesito algo específico para poder opinar, no así con esta ambigüedad, no. Felipe Torres pregunta, hola, 2 preguntas, ¿has explorado con otros sistemas constructivos como por ejemplo panel SIP? Si es así, ¿cómo te ha ido con eso? Y la otra pregunta, desde la ignorancia, ¿cómo diseñas las buhardillas o lucarnas de tal forma que no se vea afectado por la lluvia? Muchas gracias por la charla. El panel SIP me lo han pedido mucho y siempre lo he dejado de lado porque el tema estructural para mí es importante, ¿ya? Entonces, el cómo diseñar el tema de los ventanales es importante, y además porque confío mucho, y como a propósito de la pregunta anterior tuya, Coco, como de cuánto construyo yo, cuánto construyen otros. He construido poco, pero me he dado cuenta que no he construido tampoco. Al final, cuando construyo yo, no me gusta como desordenar las cuadrillas y la mano de obra. Uno tiene una mano de obra específica que maneja bien la madera, que sabe trabajar con eso, y le metís otras como formas constructivas y se enreda todo. Solo se complejiza más el proceso. Entonces, me gusta como evitar esos enredos. Por otro lado, no me gusta la aislación con Aislapol. Hoy día hay celulosa. La celulosa para mí es lejos el mejor aislante, el que mejor me ha funcionado por lo menos, entonces me retiro del panel SIP. Me he retirado, digamos, no tampoco es tan absoluto, pero me he retirado hasta hoy día. Y la otra pregunta, de las lucarnas, no, que las lucarnas no se que si se llueven quedó mal hecho el trabajo nomás, porque que vayan a arreglarlo, no se tienen por qué llover. Y los altillos, no capté la pregunta. Teníamos un gran dicho que era con Manuel Moreno, que toda la buena arquitectura se llueve, y después Matías Klotz le sumó, y la mala también. La mala. No, la buena y la mala, todas se llueven, pero que vaya el gallo a arreglar la lucarna, porque no se tiene por qué llover. Ahí no se tiene que poner, ahí aparece otro rol atroz, sí. Que vaya a arreglar la lucarna. El disco rayado. No, yo tengo otro problema. Si quieres saber un problema de las lucarnas, les voy a contar un problema de las lucarnas. Las telas de araña. Entonces tengo que inventar ahora un palo, como con un plumero, que mida como 5 metros, para regalarle a todos los dueños de casa para que saquen las telas de araña de las tijerales de la lucarna. Tema. Oye, Andrea, si te entendí bien, tú... cada uno de estos galpones, por el interior, tú estás apostando por algo muy simple, no sé si escuché la palabra contemporáneo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no por fuera también? Mira, ha sido una exploración, yo mostré, está bueno, yo llegué hoy día hasta no la casa que estoy construyendo, ponte tú hoy, la última que puse es la de los portones rojos, que es la de abajo, aquí se ve esa diapo, ¿no? No sé si estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo. Ah, claro, pero la pregunta es por fuera, claro. Aquí tengo como el contraste del interior, y que en general ha puesto mucho en el interior. El exterior lo he cuidado más y me he resistido un poco más, porque la verdad es que me parece atractivo que por fuera, que uno vaya por este paisaje y que por fuera el objeto, y eso es una cosa súper personal de gusto, desaparezca un poco, que se sume a lo conocido, que se sume a esta casita de campo que está ahí y que no pretende nada más que pertenecer al paisaje, que sumarse a lo que hay. Ahora, no he sido radical en eso. Ahora acabo de terminar una casa, que es la última, que se llama Casa Las Lucarnas, que es entera de zinc por fuera, donde está desde una nave. Esa nave se abrió completa, y el frontón es entero vidriado. Yo diría que esa casa es la que a lo mejor responde a tu pregunta que
que por fuera sí es un objeto contemporáneo. O sea, no he sido radical, pero sí he mantenido como una línea editorial con esto hasta ahora y que la puedo empezar a romper. Estamos en un momento de inflexión. Estamos probando, como probando. Es una religión la cuestión. Claro, no la puse porque se escapa con otro desmarque, ese desmarque exterior. Yo ahora mostré como el desmarque interior donde me tomo esas libertades. Después puedo hablar de los desmarques. Diolimar Ramos tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo llegué por Instagram también, me compartieron la charla y quería saber, no sé si en verdad le hablaste en algún minuto, pienso que no, si alguna vez has como pensado en restaurar como galpones de algunos clientes que quizás ya no lo utilizan como para, no sé, para su uso principal y que quieren como diseñar o, no sé, tener algún tipo de casa de verano o segunda casa o casa principal en el sur, porque tampoco como que conozco mucho si existen como este tipo como de arquitectura como en espera, digamos, como esperando una restauración. Ya mira, la restauración es un tema súper distinto a diseñar de cero, es algo que me parece atractivo solo para galpones, no para casa, me han llamado mucho para casa. Y la verdad es que si bien me lo han encargado, no hemos llegado a puerto con eso, porque los galpones son al final construcciones que, o sea, no sé si viste como toda la charla, pero son construcciones que no tienen ninguna aislación, que están solamente con esta capa de tejuelas por fuera, por lo tanto son construcciones que están en un estado bastante precario, por no decir precario de moribundo, la mayoría. Por lo tanto, la restauración se hace muy difícil, o sea, yo no he visto galpones, o muy pocos, que tienen como esa posibilidad. Al final del día los radieres no funcionan, las tejuelas exteriores sirve el muro sur, pero en la fachada norte no rescatáis ni media tejuela, la estructura de adentro, la mitad del entrepiso, los pilares están apolillados, y trabajar y pensar que vaya a dejar termitas adentro de algo es complejo. Entonces la verdad es que no ha sido, cuando me han pedido eso hemos terminado desarmando y ocupando todas las piezas que hay para rearmar otra cosa. Gracias. Sebastián Cárdenas tiene una pregunta. Hola, ¿se escucha? Hola Sebastián. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Encontré siempre muy buenas sus obras y lo que está realizando, cómo hace este ejercicio de tomar un elemento ícono de la arquitectura acá del sur. Yo también soy acá del sur, cercano, Colonia Alerce. ¡Ah, Entonces, qué lindo! Ya. Sí, conozco bastante aquí los galpones, algunos vestigios que van quedando, el Alerce, y me he dado cuenta de que estos últimos años, principalmente igual por la pandemia, ha llegado a harta gente desde fuera a construir su vivienda acá. Entonces he visto que los del linde o los predios ya no son grandes predios, sino son pequeños predios en el cual tenemos vecinos muy cercanos. Entonces mi pregunta es cómo logran solucionar eso de tener un espacio de contemplación sin como que estar mirando al vecino tan cerca, ya que vemos como este aumento de población, ya sea rural o semi-rural, acá en el sur de Chile. A ver, es una pregunta que escapa como a lo que uno hace en el fondo como arquitecto, ya a uno le pasan como un terreno que tiene 5.000 metros cuadrados o en algunos otros casos, eso para mí por lo menos ha sido el encargo más usual. He construido muy poco en terrenos urbanos y he aplicado los mismos conceptos.
que ahí ya está como una cercanía que es un control como de otro tipo, o sea, ¿cierto? Como con los medianeros y de nuevo la quinta fachada que hablaba, como la entrada de luz. Eso, pero eso pasa, me ha pasado muy poco en territorios como urbanos, pero en el ámbito rural, mira, he tenido como experiencias en parcelas como con bosque, por lo tanto la vivienda, la casa, el diseño queda como aislado, y los otros, bueno, no hay nada que hacer. A mí me interesa harto como el paisajismo, y en ese sentido generalmente cuando pienso la casa, la pienso como en relación, si es que hay vecinos ya, en relación a eso, o especulando dónde se va a instalar el gallo de la parcela al lado, digamos. Es algo que uno trata como de cuidar desde el momento en que piensas el emplazamiento, pero más allá de ese cuidado y de sugerencias de dónde pueden ir como masas arbóreas, llega hasta ahí. Perfecto. Sí, y tengo otra pregunta respecto a, además del rescate que hace de la tradición como de tejuelas y de la tipología de vivienda, o sea, de galpones, y también hay como un rescate del sistema constructivo en relación como a encaje, ensamble, uniones que tenían estos antiguos maestros, constructores. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Que si ocupo eso, sí, ocupo. ¿Sí? No siempre, y depende de las casas. O sea, en esta casa, donde estoy ahora, sí ocupé eso. Ahora, no... O sea, es que el ensamble de la madera es nomás, es como va como junto con la técnica, ¿ya? No sé, desde el tarugo hasta el corte diagonal o hasta el ensamble. No sé, yo creo que la que es más expresiva de eso es el refugio del Maullín, porque es la más fiel a sus inicios, de cómo el puente se afirma y se encaja en un rebaje que se hace en las piezas de las vigas para que queden como ensamblados, digamos. Yo diría que esa casa es la que tiene el mayor como detalle en relación como a diseños originales, como que donde más se expresa. Las otras en general son muchas, yo lo que más ocupo es el pino, entonces, no sé, no siempre queda a la vista, depende, pero sí hemos hecho el ejercicio y esa casa creo que es la más elocuente, digamos, en el uso de los detalles y ensambles antiguos. Sí, como un elemento atemporal, igual. Tema constructivo temporal. ¿Cómo? Gracias. Ah, ya. Como hablando como de atemporal. No veo más preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Yo la pregunta que tengo y que le hago a todos los arquitectos, se las hago después por mail, porque estamos buscando hacer como una serie de resultados a partir de una misma pregunta. Así que esa pregunta te llegará mañana. Porque queremos después publicar algo con respecto a este taller. Oye, Andrea, te agradezco mucho, siempre es un placer verte, conversar contigo, y es muy entretenido conversar contigo sobre arquitectura. Gracias, Coco. Gracias Sergio a ti. Aranea te manda saludos también, dice que es tremendo trabajo y que te felicita. Gracias, Sergio, estáis por ahí. Sí, es que es uno de nuestros futuros expositores también. Sí, pues. Y a los estudiantes les decimos que muchas gracias por su esfuerzo. Nosotros vamos a revisar los trabajos después, porque nosotros sabemos que tienen semana solemne, y no vamos a hacer la corrección asincrónica para que ustedes puedan ir a estudiar. Que la directora y el decano estamos muy preocupados por su estudio. Esperamos un brillante desempeño en la solemne. Pilar, ¿querías comentar algo? Está sin audio, Pilar. Está sin audio.
No, solo quería darle las gracias porque encuentro muy bonito, deberían venir más arquitectos mayorcitos como yo, porque encuentro muy bonito así como las preguntas de los estudiantes y todo eso. Así que nada, muchas gracias, felicitaciones a la Andrea y gracias a ustedes porque llegan las invitaciones siempre. Así que nada, cariños y un beso. Sí, gracias Coco, Matías y Max también por la invitación a ustedes y a toda la gente que vino. Muchas gracias. Que tengan una buena semana y los estudiantes la próxima semana se tienen que trabajar sobre Felipe Bedelés, BMR, arquitectos. Pero yo se los mando. Está bueno. Vamos a irnos a la arquitectura del sur, pero playera. Que entrete esa charla, ya, voy a ir. Ya. Chao, gracias. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Gracias.